Lateraleto segumente usrate sondiani sonita esena estete uvarani san burros. Donkeys. Voy a explicar un poco qué está pasando acá. Hay mucho viento, pero quería registrar este momento. Cuando estuvimos en Perú, en la Isla del Sol, los mensajes que recibimos del tejedor tenían que ver con que era el momento de salir del concepto de la cabra para entrar al concepto de el burro. Y entonces me explicó que el concepto del burro hace referencia al inconsciente. El inconsciente no visto como algo malo, como algo negativo, sino como aquel animal de carga que lleva la conciencia por encima, pero que hace todo el esfuerzo para generar la energía y llevar la conciencia de un lugar al otro. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de las personas que vivimos en el mundo somos inconscientes, hacemos todo por inconsciencia. Por ejemplo, todo lo que yo estoy haciendo lo hago inconscientemente, o sea, yo me voy moviendo inconscientemente, voy haciendo que mi cuerpo sienta por reflejo, por sintonía, a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Entonces, yo me muevo por inconsciencia, por más que trabaje para la conciencia. ¿Pero qué significa esto? Como los grandes maestros en la historia, también como en la historia de María, José y Jesús, la conciencia es llevada por encima del burro. La conciencia está por encima, algo que no está dentro de nosotros. Nosotros somos ese burro que llevamos a esa conciencia, que es nuestro yo superior, nuestra divinidad, nuestra mente, como querramos llamarle,
pero somos nosotros el animal de carga que lleva la conciencia. Y no significa que eso sea algo aparte de nosotros, sino que la conciencia diseña la inconsciencia de la biología con todos sus detalles en la subconsciencia para poder tener un vehículo. ¿Sí? Somos el vehículo de eso que verdaderamente somos. Entonces el burro acá no hace referencia a algo negativo, hace referencia a el punto de fuerza para que la divinidad se encuentre con lo material, para que lo consciente se encuentre con lo inconsciente. Y me parece muy interesante que les mostré que Chipre tiene esta forma, ¿no? Como una mano que hace así, y en la punta están los burros. Además parece ser que es algo muy famoso acá, que los burros estén en la punta del dedo. ¿Por qué los burros están aquí, en la punta de esta mano? Yo pensaba y me hacía acordar al simbolismo de la pintura de la pintura que está en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, que es Adán tocando el dedo de Dios, ¿sí? Imaginémonos este momento en que Dios extiende su dedo y Adán está relajado, como diciendo, es mi elección tocar a Dios o no. Yo aquí vivo en este mundo de la inconsciencia y solo necesito extender un poquito mi dedo hacia arriba para poder tocar la conciencia divina. Solo depende de eso, de un mínimo esfuerzo que es abrirme a recibir esa conciencia. Y nosotros, al final, somos ese Adán que está tratando de tocar a Dios, ¿no? Pero ese Dios somos nosotros también, es parte de nuestra conciencia, no es algo aparte, es nosotros mismos, simplemente que estamos viviendo desde el animal de carga. Entonces, a veces solemos pensar, por ejemplo, cuándo se va a terminar nuestro sufrimiento, o cuándo se van a terminar todas estas guerras o los conflictos, o cuándo vamos a cambiar nuestra conciencia, nuestra realidad. Pero no lo hablamos desde el lugar de mi responsabilidad de mover la carga, sino que lo hablamos de la esclavitud de la carga, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de esto? En que nosotros estamos esperando que venga alguien y nos salve. Estamos todo el tiempo esperando que o Dios venga, o un Salvador venga, o alguien que nos traiga liberación, ¿no? Que nos traiga Ay, creí que estaba por parir, porque está al borde de parir. No, está bien. Queremos como que alguien nos traiga liberación, cuando en realidad depende de una decisión, que es la decisión de hacia dónde nos dirigimos con esa carga. No es una cuestión de que alguien nos saque la carga, sino de reconocer por qué tenemos esa carga encima. Y eso por un lado, psicológicamente, hablando sobre esto, porque cuando yo les explico ahora, nosotros somos el burro, el animal de carga, podemos pensar que, entonces hay seres que viven de nosotros, que dependen de nosotros. No, en realidad cósmica y universalmente no hay seres que viven de nosotros, sino que todos somos uno, ¿no? O sea, otras entidades que podemos llamarle, que estén en otras dimensiones, o incluso insectos o microbios que están en nosotros, están viviendo de nosotros. La naturaleza vive de nosotros. No somos libres, estamos dentro de un circuito de homeostasis constante. Entonces, no de simbiosis con el medio ambiente. Entonces no existe esto de yo soy libre de toda carga y todo peso, o nadie me está consumiendo a mí. Todos estamos en constante consumo los unos de los otros, y por lo tanto somos animales de carga de otros seres, siempre. El tema es
reconocer que yo también soy ese otro ser y cómo voy a utilizar esa fuerza cómo voy a utilizar mi fuerza para llevar ese ser y cómo voy a utilizar la conciencia de ese ser que me está utilizando a mí. Y digo esto porque en nuestra humanidad y en nuestra biología, en nuestra naturaleza, nosotros somos usados constantemente entre consciente e inconsciente. Y a veces le llamamos cultura, a veces le llamamos amor, a veces le llamamos sociedad, familia, pero en realidad siempre estamos cediendo algo de nosotros para que el otro me acepte, para que el otro me permita ser parte de su grupo. Entonces, ¿qué significa? Que inevitablemente todos en algún punto somos burros, somos animales de carga de la conciencia de los demás, porque así la manada sobrevive. Y esto no está mal, esta es la mayor práctica de humildad. Todos los grandes maestros de la historia fueron en burro, ¿sí? Los grandes maestros de la conciencia fueron en burro o trabajaron con burros, ¿sí? Porque es la humildad de llevar la carga de la conciencia a través de la simpleza de la inconsciencia. Entonces es un símbolo muy interesante que representa al yo no sé, que hablaba el otro día. Yo no sé. Entonces me permito que la conciencia me guíe. Y cuando encuentro esa simbiosis entre conciencia e inconsciencia, me doy cuenta de que no existe más un ser inconsciente, de que solo existe una mente universal que forma las tres. Son las tres coronas de las que hablábamos estos días. Inconsciente, consciente y el subconsciente es como las coronas de Armenia, Jerusalén y Chipre, ¿sí? Son esos tres niveles de conciencia que son nuestra corona, digamos, esa trinidad de coronas que conforman un único reino, con un único rey, que es nuestra conciencia, nuestro ser. El ser es nuestro rey, que somos nosotros. Todo lo demás, este cuerpo que ven acá, es subconsciente. Todo lo que yo estoy diciendo, o todo lo que estoy haciendo en realidad, es inconsciente. Y el descubrimiento de esto que les estoy compartiendo, esto que comparto, es el consciente, ¿sí? Entonces yo soy los tres todo el tiempo. No es que un ser es consciente plenamente y por lo tanto no es inconsciente, ¿sí? Entonces la simbiosis, ¿cuál es? El subconsciente es el territorio, el inconsciente es el burro y el consciente es el que lleva al burro. En este sentido, el mensaje que dijeron en Perú tenía que ver con ese paso de esa transformación de ser un ser de elementos básicos a convertirme en un ser complejo, de dejar de ser básico y útil a otros para ser un ser complejo. Y hay muchos niveles para explicar esta historia, pero está relacionado a la historia de Pinocchio. Pinocchio, que básicamente es un niño hecho de madera de pino, ¿sí? Pinocchio, ¿sí? Es una madera en italiano que es la madera del pino para crear a este personaje, ¿no? Entonces, en esta historia, Pinocchio quiere ser un niño de verdad, quiere convertirse en un niño de verdad, pero para ser un niño de verdad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que probar que tiene integridad y coherencia. Pero Pinocchio, en la historia real, no la de Disney, en la historia real, Pinocchio es un ser malvado, es un ser terrible, que hace maldades, porque no tiene alma, porque todavía no tiene conciencia. La conciencia solo la puede tener cuando se convierte en un niño de verdad, es decir, cuando integra todos sus aspectos. El aprendizaje es que es necesario aprender para aprender del mundo, de los otros, de
conocer las historias, etcétera, conocerse uno mismo, y está la voz de la conciencia, que es ese grillo que está ahí en el fondo, y ese grillo es el que... creí que estaba pariendo y estaba cagando. Bueno, casi. Ese grillo es la conciencia que le va diciendo, le va dictando la moral, ¿no? De qué tiene que hacer, cómo guiarse en la vida. Pero Pinocchio es un ser malvado, porque es de madera, porque no tiene alma. Entonces, para ser un niño de verdad tiene que construir un alma, tiene que construir una esencia del ser, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en ese proceso de buscar alma? Aparece un zorro, aparecen otros personajes medios pillines, y lo que hacen es llevarlo a un lugar que se llama la Isla del Placer, donde los niños juegan, se divierten y hacen un montón de cosas que quieren, comen lo que quieren y no aprenden absolutamente nada. Entonces, con el tiempo se van convirtiendo en burros, y esos burros son luego utilizados en un circo como carga, como diversión, etc. Entonces, bueno, toda la aventura es Pinocchio dándose cuenta de que para convertirse en un niño de verdad tiene que dejar de ser burro, tiene que aprender de sí mismo, tomar conocimiento de sí mismo, un alma, y recién ahí se puede convertir en un niño de verdad. La historia tiene muchísimas capas, muchas cosas que ahora no las voy a hablar, ya las hablaremos en su momento. Pero es interesante aquí ver una analogía psicológica de esto. Y es que yo soy un ser inconsciente que puedo construir conciencia a través de ir construyendo un alma. Y que si yo no construyo ese conocimiento interior, si yo no me descubro a mí mismo, lo que hago es terminar siendo burro de carga para otras personas, siendo utilizado para otras personas, ¿no? Y es una analogía de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque, y acá están las capas que ya no son psicológicas, porque aquellos que descubrieron cómo utilizar la magia de la conciencia tienen la capacidad de manipular la mente de los demás. Y, por ejemplo, muchos podrían decir que yo estoy manipulando sus mentes en este momento. Y es verdad, porque estoy utilizando un montón de códigos mágicos, estoy utilizando un montón de simbología, estoy cambiándoles la forma de ver el mundo. Entonces, en cierta forma, hay una manipulación. Lo que yo apelo con esta manipulación es que ustedes la aprendan a usar y no se dejen ser usados, sino que aprendan a usarla también desde la conciencia, no desde la inconsciencia. Porque desde la inconsciencia lo que sucede es que hay humanos que descubren esta magia y terminan construyendo de verdad la Isla del Placer. Y terminan construyendo de verdad cultos al burro. Y terminan construyendo de verdad cultos a un toro que no era el correcto. Y terminan construyendo de verdad poderes que dominan a otros humanos. Y a través de música, de arte, de cine, de historias, terminan controlándolos a todos. Entonces, es importante no solo ser el burro, sino ser también la conciencia que dirige a este burro, que es este ser. Mucho más por hablar de este tema, pero quería compartirlo. Ahora se está alargando a llover y a hacer frío. Nos vemos en otra, desde el final de Chipre. See you in another one from the end of Cyprus.
Estoy aquí en la punta del dedo de Dios, en la punta de Chipre, justo donde la divinidad y lo mundano se tocan. Estas son las últimas isletas de la isla de Chipre. Y es el último paso de mi camino. Aquí es donde siempre siento que se me ha ido llamando. En cada uno de mis caminos que he realizado a gran escala en mi vida, siempre he tratado de seguir sitios geográficos que me apuntan al siguiente paso. Por ahí, para allá, allá arriba. Y este es uno de ellos. Este es uno de los puntos que me llamó. Y siento que estando aquí, en este lugar, me doy cuenta de varias cosas que tienen que ver con la misión que estamos realizando. Nuestra misión es sobre conciencia, pero va más allá de las palabras que podemos decir como sé tú mismo, conéctate con tu esencia o cosas así. Eso es fundamental, obviamente, y somos miles de personas haciendo esto día a día. Y cada uno lo hacemos de una forma diferente, cada uno tiene una visión diferente, e incluso a veces estamos opuestos los unos con los otros, casi en las antípodas del mensaje. Y sin embargo, estamos completando esto, el cubo del conocimiento, el cubo de Metatron, la conciencia planetaria. Tal vez algunos lo vean azul y vean solo esta parte de la historia, tal vez otros estén en el blanco, tal vez otros estén en el amarillo. Siempre vamos a estar tratando de complementar la información más allá de que parezca opuesta. Y a veces lo que nos hace creer que estamos en las antípodas es simplemente el lenguaje. El lenguaje y las ideas que produce el lenguaje es lo que realmente hace que este dedo mundano y este dedo divino no se logren encontrar en el medio. Si yo pongo al dedo de Dios en una antípoda y al dedo mundano en el otro, justo ahí en el medio tengo el cubo de Metatron, ¿sí? Lo pueden ver al cubo. Ahí está la divinidad, ahí está la potencia de todo, ¿sí? Bueno, bonita. Ahí está la potencia de todo. Entonces, en ese punto divino que aquí las reinas están marcando, es donde a veces tenemos conflictos y no nos entendemos. Es donde tenemos división de percepción, división de creencias, pero es solo una cuestión frecuencial y lingüística la que nos hace confundirnos, la que nos hace ver lo opuesto al otro. Y todo está relacionado con el lenguaje y su frecuencia, su vibración. Y por eso una de las tareas fundamentales que tenemos nosotros en nuestro camino de la conciencia es tratar de identificar ese lenguaje que nos está controlando a todos. El tejedor dice: no puedo hablar verdad porque este idioma está envenenado. Y no es solamente un solo idioma, todos los idiomas están envenenados. En la lengua atlante que yo recuerdo hay 9 vocales, 9 números y 36 consonantes que se agrupan en 3 grupos de 12, exactamente un cubo Rubik.
In the Atlantean language that I remember. Ay, perdón, ¿por qué estoy hablando en inglés? La costumbre de traducir. Ya lo leerán por acá. Y en esa figura lo que veo acá es que esto es una tecnología lingüística para corregir errores de conciencia. Todas aquellas polaridades que están enfrentadas entre sí. Y que aquellos que descubrieron esto están utilizando con todos nosotros. Y hay dos formas de utilizar esto. Un juego del creador o hacernos creer a todos que estamos dentro de un juego. Es prácticamente lo mismo, pero el juego del creador es aprender que todo es simple y que solo tenemos que aprender a buscar las claves y a colocarlas donde corresponde. Mientras que aquellos que nos hacen creer que esto es un juego nos mantienen atrapados en sus reglas. Y no son enemigos, que eso es importante entender. No estoy hablando de enemigos, de gente que nos controla, estoy hablando de aquellos que entendieron el juego, pero que tal vez lo utilizan desde el inconsciente en lugar desde el consciente. Y esto implica todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que olemos, todo lo que saboreamos, todo lo que tocamos. Los 5 sentidos son los feudos de este reino de la conciencia. Y todo lo que llega a través de nuestros 5 sentidos controla al rey. Controla a todas las células. Por esto, una de las tareas de la conciencia no es solamente explicarles que todos somos uno o que podemos crear con el pensamiento, sino investigar realmente dónde están las claves que pueden hacer que todo cambie. Todos esos códigos que están ocultos en culturas, en religiones, que nos han estado dominando a través de cada uno de estos cubitos. Compartir la miel con las abejas. Y lo que digo de esto es la palabra burro en inglés. Ahí está el código. La palabra burro en inglés, donkey, viene de Dunki, que significa la llave oscura. En realidad es una interpretación mía, porque la palabra Dun significa oscuro, marrón oscuro, en inglés antiguo, Dun, y Ki, o Donkey, es como decir algo marrón, más o menos marrón, un poco marrón o oscuro, ¿no? Que hacía referencia a cómo se ve el burro. Pero el concepto que interpreto de esto es la llave del oscuro. Y la llave del oscuro representa saber utilizar la magia, saber utilizar los códigos de la magia, que todo el mundo lo hace, pero durante mucho tiempo lo que se nos ha hecho creer por mucho tiempo es que nadie estaba utilizando esa magia, de que ahora todo es científico, de que ahora todo es lógico, cuando en realidad incluso la ciencia misma utiliza mucha magia. Cuando los poderes del mundo utilizan mucha magia, mucho simbolismo,
muchas, mucha simbología, palabras, rituales que son muy ancestrales, muy antiguas y que lo que hacen es controlar nuestros sentidos. Y por eso entiendo que haya muchas personas que están dentro de del mundo conspiranoico, con tantas conspiraciones de que nos están controlando la mente, de que nos dominan, etcétera, etcétera. Pero a mí no me gusta el discurso de hablar en contra de esa gente. De hecho, admiro a esas personas, porque han sabido utilizar un poder ancestral, un conocimiento ancestral del cual todavía nosotros no podemos acceder del todo. Y no significa que ellos lo sepan, sino que lo han descubierto o han sabido usar una parte de todo eso. No del todo, pero una parte. Y me fascina, me parece fascinante. Por eso, a mí lo que me importa no es ir en contra de esa gente, de los que han descubierto o de los que tienen ese poder. Lo que a mí me importa es ayudar a todos, primero a mí mismo, pero sobre todo a todos ustedes que están escuchando, a recordar esto, a recordar este poder, que nada tiene que ver con darle el poder al pueblo, ni las sociedades, no tiene nada que ver con eso. De hecho, soy una persona que no cree en ningún sistema social político. Me parece que todos son útiles en tanto la gente los necesite. Pero lo que sí, mi discurso no va por el lado de despertar a las personas para que retomen el poder del mundo y estos poderes de control que están controlando el mundo. No. De hecho, me parece que está perfecto todo. ¿Por qué me parece que está perfecto todo? Porque todos seguimos siendo burros. Y los burros de carga no pueden estar a cargo de tecnología tan avanzada como este jueguito. Entonces, aprendamos a usar el burro de carga, recordemos qué significa ser consciente, salgamos de las polaridades del mal y el bien, aprendamos a utilizar el juego correctamente para poder tocar la divinidad con nuestra humanidad, ¿sí? Y hacernos responsables de la creación. La libertad del creador no es darte todo lo que quieras. La libertad del creador es ser responsable de tu propia creación. Por eso la mayoría de los humanos nunca van a ser libres, porque ninguno quiere ser responsable. Solo quieren ser salvados. Aquí, en esta punta, comienza otro juego, para todos aquellos que quieran jugarlo. Es el juego de la conciencia. Y el juego de la conciencia exige responsabilidad del subconsciente, inconsciente y consciente. De despertar una tecnología muy antigua que tiene que ver con la programación mental. Y que nosotros lo hacemos todo el tiempo y usamos los hechizos todo el tiempo, pero le quitamos el poder. Entonces, otros lo utilizan por nosotros. Y obviamente nadie les va a dar las claves, porque yo no les puedo dar las claves. Las tienen que descubrir ustedes. Es un juego. Así que una de las primeras tareas es recordar que este juego tiene reglas y que mi opositor no necesariamente es mi enemigo, sino mi maestro. Los invito a jugar el juego.
Kingdom of Jerusalem, to the Kingdom of Armenia, to the Kingdom of Cyprus. 3 crowns may arise. El reino de Jerusalén, el reino de Armenia y el reino de Chipre. Las 3 coronas se alzan. La gran piñal de la conciencia se enciende. May the great pineal of consciousness lit on.
Sedanites, Hiraderai, ¿Qué es la corona de Chipre? What is the crown of Cyprus? En un sistema esférico completo, la geometría se divide en 12 rostros, 12 partes. Y hay una en el centro, la parte 13, que les da sentido a todas. Pero esa 13, esa unidad, también es dualidad. Genera un polo negativo y un polo positivo. Nosotros lo llamamos sur y norte. Ese polo sur y polo norte no existen. Son solo percepciones de un solo nodo que está en el centro de una esfera. El nodo 13. Mientras los 12 en la superficie apuntan en todas las direcciones de la esfera, el nodo 13 se expande hacia arriba y hacia abajo, generando un eje, polo norte y polo sur. Son simplemente un estado que aparece por el nodo interno, el corazón del sistema. En una esfera se lo puede ver de esta forma, pero cuando la esfera es abierta, esas 12 partes se convierten en 12 extremidades de un cuerpo, en 12 centros de poder, 12 chakras, más un nodo sur a los pies y un nodo norte sobre la cabeza. Pero ese nodo sur y ese nodo norte no existen. Son solo dos extremos de un camino que antes estaba expandido en círculos alrededor de una esfera, una célula, y que ahora se expande de manera lineal, vertical, como nosotros en un humano.
Esto hace que a veces nos olvidemos que cada chakra, cada centro de poder es equidistante al centro y que el centro se expresa en un polo, y polo significa palo. Es una única cosa con dos extremos. No existe un arriba y un abajo. El arriba y el abajo son solo percepciones del centro, en el corazón, en el plexo. Y dicho así, cada nodo está a la misma distancia del centro que los demás, no importa dónde te encuentres. En la Tierra podemos observar esto de manera esférica, pero también en sus territorios de manera vertical o de manera horizontal. Uno de los ejes más importantes de la Tierra es África, que tiene sus pies allí en el sur, de pie sobre el Drakensberg, las montañas del sur, elevándose por toda la falla de África Occidental hacia la cabeza, en Egipto, pasando por la columna vertebral del Nilo, con cada uno de sus chakras. Desde su fuente, la base de poder de este ser consciente, en el lago Victoria, en Uganda, en Kenia. Y desde allí, atravesando Sudán del Sur, Sudán, Egipto, y con su otra fuente, su otra pierna, desde el Nilo Azul, en Etiopía. Las fuerzas se unen y se expanden en la corona iluminada del delta del Nilo, en Egipto. Pero ahí no termina el viaje. Si el polo sur es el lago Victoria en Uganda, el polo norte es la isla de Chipre, por encima del delta del Nilo. Allí se corona todo el proceso de la creación divina, todo el proceso de lo que es un humano consciente. Allí es donde está el poder del humano. El humano, como lo conocemos, recorrió justamente ese sendero. Desde el sur de África, por el Nilo, hasta el Mediterráneo. Y por eso la sabiduría de quiénes somos, el origen de quiénes somos, la esencia de quiénes somos como humanidad, proviene a lo largo de ese río, de ese Nilo, de este sur, en Uganda, en el Congo, en Kenia, Tanzania, Zimbabue, Namibia, Botswana, Sudáfrica, Lesoto. Todo ese poder que se concentra en el centro del lago Victoria, ascendiendo por el Nilo hasta el Mediterráneo. Y el puente entre la divinidad humana y la divinidad cósmica es la placa del Sinaí. Siguiendo la península del Sinaí hacia el río Jordán, conteniendo toda la antigua tierra de Israel, Líbano, Siria, y terminando en los montes de Tauro, coronando
todo el proceso del ser consciente en Chipre. Toda la información de África entra justamente por esta roca, por esta península. Karpas. Viniendo directamente desde los montes Tauro. Aquí se corona todo ese proceso. Aquí se corona todo ese camino del ser humano convirtiéndose en un ser humano. Energéticamente hablando. Esa es la corona de Chipre. Luego tenemos la corona de Armenia. El pensamiento del sol. El huevo de la serpiente. Luego de la esfera, de la tierra. El huevo es la otra figura perfecta que contiene toda la matemática de la creación. El huevo permite la evolución, la transformación, los ángulos, las opciones. El huevo es la espiral áurea convertida en materia. Por eso cuando vemos todos los colores juntos vemos un huevo dorado. El origen de todas las cosas. La corona de Armenia, en los montes Tauro, representa la toma de la conciencia de la serpiente, la Kundalini del planeta. No está relacionada al proceso de ascensión humana, está relacionada al proceso de ascensión planetaria, de la naturaleza, de la fuerza vital que existe en este planeta. La serpiente representa los flujos del agua, los ríos, las olas del mar, la vida y la muerte, positivo y negativo, los valles y las montañas. La serpiente que con su cabeza en Turquía atraviesa toda la región del Kurdistán, de Armenia, de Georgia, Azerbaiyán, Irán, Irak, Siria, Pakistán, Afganistán, Kirguistán, pasa por la India, Tíbet, China, Mongolia, Siberia, para entrar por Alaska, atravesar Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, pasando por todos los Andes y terminando en Tierra del Fuego, en Patagonia. Toda la serpiente planetaria es el poder de la electricidad, de la energía vital. Y Armenia es su corona. Es el pensamiento del sol en la Tierra, la energía, el fotón, los ángulos de la luz. Es el reino de la serpiente, el reino de la sabiduría, quien conoce cada rincón de este planeta, quien creó la vida a partir de este código áureo, que significa oro. Ese es el huevo dorado. Todo huevo es dorado, porque tiene dentro de sí el número de oro. Y esa es la corona de Armenia. Que también, a través de los montes Tauro, termina aquí, en Karpas, en esta península en Chipre.
Y luego tenemos el tercer reino. Este reino es el que une la tierra y el humano. Es el reino divino. Es el cubo de Metatrón. El cubo de Metatrón está compuesto por cientos de pedazos que fueron unificados. Cada uno de estos pedazos estaba por debajo del mar de Tetis. Tetis era un gran mar o un gran océano que estaba entre África y Asia. Eurasia. Repleto de pequeñas islas, repleto de pequeñas placas. Y cada una de estas placas recibía la luz de una forma diferente. Tetis era el gran poder del útero creador de la divinidad en la tierra, que decide casarse y tener hijos con el cielo, pero los otros dioses se lo prohíben, porque sería muy poderoso que el cielo y el océano tuvieran hijos. Si el cielo y el océano tuvieran hijos, crearían todos los arcángeles, unas entidades superadoras a los dioses de la mitología. Los dioses de la mitología describen las fuerzas de la naturaleza y la psicología, mientras que los arcángeles describen los poderes de la radiación, de las partículas subatómicas. Es decir, que los arcángeles pueden modificar a los dioses, pueden modificar todo, porque arcángel en griego significa el poder del mensajero, es decir, son frecuencias, vibraciones capaces de transformarlo todo. Si un dios es un átomo, si un dios es un elemento como el hidrógeno, el nitrógeno, entonces la radiación, cambiando su vibración, su frecuencia, puede modificar el hidrógeno para que se convierta en otro elemento y que éste deje de existir. Entonces, que el océano y el cielo quieran tener hijos era muy complicado. Por eso lo que decidió uno de los dioses, el dios del trueno, del rayo, Zeus, fue prohibir al océano expandirse con el cielo. Y le hizo casarse con un mortal, con un héroe, Peleo. Peleus era un hombre común, rey, importante, pero común al fin y al cabo. Y termina casándose con el océano. Es la mejor explicación para el navegante de la conciencia, aquel que logra enamorarse del mar, pero también hace que el mar se enamore de él. Entonces, este mar, con el tiempo, empezó a cerrarse. Y lo que hizo fue crear sus hijos para los hombres. Todas las placas pequeñas y las islas que había en el mar de Tetis empezaron a apretarse y a unirse unos contra otros, creando todas las fallas tectónicas de Medio Oriente: Arabia, Omán, Yemen, Irán, partes de Pakistán, partes de Armenia, de Turquía, Irak, Jordania, Cisjordania, Israel, Líbano, Siria. Todo ese territorio eran miles y miles de pedacitos que se fueron juntando y crearon un cubo. Este cubo es donde estaban todos los potenciales. El cubo de sal entre el mar Muerto y el mar de Galilea. El cubo de sal, mar Muerto, y el cubo de azúcar, mar de Galilea. Entre estos dos cubos se iba a dar la creación de todos los potenciales
divinos sobre la tierra, que lograran unir al humano con Dios. A ese cubo se le llamó el trono del más allá, el trono del Rey Supremo. En griego, Metatron, Metathroné, el trono de más allá. Y dentro de sí todos los potenciales de los arcángeles. Pero había un problema. Si no se usaba correctamente el potencial de los arcángeles, este cubo dejaba de ser el cubo del trono y pasaba a convertirse en la caja de Pandora. La caja de Pandora es donde están todos los potenciales, pero a la vez, si no se usa correctamente, destruye todo. Entonces, durante millones de años, la biología trató de formar los mejores mecanismos para poder sacar correcto beneficio y armónico beneficio de este cubo, de este trono. Y hubo un rey que logró encontrar la llave para usar este cubo. Ese rey se llamaba Salomón. Las llaves de Salomón comenzaron a abrir el cubo con cada palabra, con cada frecuencia, con cada nombre divino. Y a partir de ahí pudo modificar la realidad. Ese es el trono y el reino de Jerusalén. Ese es el cubo, que le llaman lo más sagrado de lo sagrado, the Holy of the Holies, en el templo de Salomón. Este es el trono de Jerusalén. Cada uno tiene una piña, cada uno tiene una semilla, una piñal. Las tres juntas conforman la conciencia de todo el planeta. Básicamente porque acá, en esta zona, es donde terminó el océano de Tetis, entre el Mediterráneo y Medio Oriente. Es donde el matrimonio entre lo divino y lo mundano se realizó, y por lo tanto las coronas del mundo físico, del mundo etérico, crearon una nueva corona. Por eso aquí en esta cueva, que es como el ingreso hacia nuestro mundo interior, nuestro propio cráneo, dejo sembradas las tres coronas, endulzadas con la miel de la abeja, para que resuene, se active y podamos ver la historia de esta coronación más allá de los países y las culturas, y lo podamos ver en lo que está dentro de nosotros. Esta es la representación más sencilla y humilde de lo que es el trono de Dios. Una esfera, un huevo y un cubo, con 3 semillas de la piñal, embadurnadas en el jugo del elixir que crea la abeja reina en nuestra glándula pineal. Amrita. Los invito a tomar una gran respiración y reconocer esta historia dentro de cada uno de nosotros, porque nosotros somos los hijos de Tetis y Peleus. Nosotros somos todos esos dioses convertidos en materia. Nosotros tenemos ese reino dentro de nosotros.
Regarding the donkeys. Y te voy a explicar desde el concepto en inglés de lo que es el burro, que es donkey. So I'm going to explain this concept in English of what is the donkey. La palabra en inglés para burro, donkey, viene de una descripción de un color. Dun, que es del germánico y del inglés antiguo, que significa oscuro, y ki, que es como un diminutivo, como algo pequeñito, como oscurito, podría decir, que era como se referían al color de los burros. So, the word donkey comes from the Old German and Old English language, dun, that means dark or obscure, and he or e is something to say that is a tiny thing. So it's a little bit dark. That would say. Pero en nuestro caso, y cuando estuve acá con la información de este lugar, lo que me decía era la llave, porque llave es key. Entonces la llave oscura, la llave de la oscuridad. And as I was doing the task here, the code was the dun key, which is the key of dark, the key of obscure. Y estoy hablando de los burros porque en esta zona hay muchos burros salvajes. Es famosa por los burros salvajes. And I'm talking about the donkeys because this region is famous because of the wild donkeys. Está lleno de burros por ahí. It's full with donkeys around there. Y venía hablando sobre el juego de la conciencia. So I was talking about the game of consciousness y les estuve mostrando también el cubo Rubik. And I was also showing you the Rubik's Cube. Que no sé si se acuerdan que en una de las transmisiones habló sobre Hungría, el útero, y yo no sabía que ese juego fue diseñado en Budapest, en Hungría, por un señor llamado Rubik. Remember that also I was showing you the game, the Rubik's Cube, which I mentioned in one of the transmissions also. And when the Weaver was talking the other day, he mentioned something about Hungary, and I didn't know that the Rubik's Cube was designed by someone in Budapest, in Hungary. So Rubik is the guy. Entonces, en este juego decía el tejedor que el cubo Rubik es como una caja, y esa caja necesita una llave, y esa llave no es una llave de luz, es una llave oscura, que está en el inconsciente, representada por un burro. Es decir, el concepto del no sé. So, when I was describing this technology, this cube, the Weaver told me this is the box of the game. The Metatron's cube is the box for a game. But the key, that you need a key to open that box. And that key is a dark key. It's not a light key, it's a dark key. And that key is a donkey, which means the absurd, the unconsciousness, the I don't know. Y lo que me explicaba hoy es que el inconsciente, el yo no sé, la imagen del burro, es como aquellos que saben jugar el juego han controlado toda la historia de la humanidad y nuestra psiquis, nuestra conciencia. And he explained me that those who hold the dark key are the ones that knows how to play the game. So they have been playing with humanity and history all this time by controlling our psyche, our mind, our consciousness. Y decía que esa llave oscura es la clave de todos los hechizos que existen en nuestra conciencia, en la lingüística. Por eso está envenenada. He
this key is the clue to open all the games that are controlling our minds, our psychology, all the rituals or the spells, everything. And it's a magical key. Y esa llave mágica está relacionada a la lingüística que está envenenada. And this key is related to linguistics, which is poison. Entonces, es muy común en el mundo de la conciencia o en el mundo de la espiritualidad o en el mundo del despertar hablar de enemigos que nos están controlando. So I know it's very common to use in the world of consciousness, spirituality or awakening that there are enemies that are trying to control our minds. Pero yo no soy uno de esos. De hecho, en uno de los videos yo decía que admiro a esas personas. So I'm not one of those that says they are the enemies. I'm one of those that, actually I was saying that in another video, that I admire these people. ¿Y por qué admiro a estas personas? Porque supieron cómo jugar el juego. I admire them because they knew how to play the game. Y nosotros somos los burros todavía, que son usados como burros de carga. And we are the donkeys, yet, that are being used as a charge animal. Pero no es porque nos quieran así, es porque simplemente nosotros no sabemos jugar y estamos esperando que alguien nos salve. And it's not because someone wants for us to be donkeys, it's just because we don't want to know how to use the game. So we rather wait for someone to save us instead of playing. Así que una de las claves de estar aquí en el dedo de Dios fue apuntar al juego y apuntarle dónde está la llave. So, one of the things that being in the finger of God did for me was to point at where the key is. Pero no una llave para yo entregarla y que todos se salven, sino una llave para cómo jugar el juego y empezar realmente a ser conscientes. It is not a key for me to find it and show it to everyone so everyone can save themselves. No. It's a key to learn how to play the game. It's a key to share, for us to play the game of consciousness. Así que demos vuelta al concepto del burro. So let's turn around the concept of the donkey. Usémoslo como una llave. And let's use it as a key. Una llave oscura para abrir una caja de luz. A dark key to open a box of light. Habrá que darle. Hola. Hi. Estoy en un lugar increíble. I'm in an incredible place. Es el castillo de Hilarión, ya cerca de Escocia. Pero quería mostrarles conmigo algo que encontré que es como la guinda del postre. So I just wanted to share with you this that I found here, because I think it's like the cherry on top of the cake. So I'm gonna walk you through. So welcome to the castle. Bienvenidos al castillo. Es agotador subir hasta acá por las escaleras. It's very tiring to get here because of the stairs. Cocina. Kitchen here. Pero por aquí lo que se encuentra son los apartamentos reales. But here what you find is the royal apartment. O sea, el rey y la reina. Meaning the king and the queen. Y en la antigüedad,
no es que durmieran juntos, solo dormían juntos para procrear. Antes tenían cada uno su cámara. So before, in old times, the king and the queen, they didn't usually sleep together. They had their own chambers. They only slept together when they had to procreate. But the rest of the time, they would be separate. Por aquí vamos a entrar a las cámaras. Through here, we go to the chambers. ¿Qué les recuerda esto? Ojo por ojo, an eye for an eye. Los dos hemisferios cerebrales, the two hemispheres of the brain. La cámara de la reina, la cámara del rey. The chamber of the queen, the chamber of the king. Así que deposito la intención con todos ustedes del triángulo femenino y el triángulo masculino. The intention of the two triangles, the feminine one and the masculine one. Y entre la reina y el rey cierro el camino. And between the king and the queen, I close this path.